Mientras Irán lanzaba su oleada número 82 de ataques contra bases militares estadounidenses, el presidente de los Estados Unidos estaba afirmando públicamente que Irán le había pedido que fuera su nuevo ayatolá. Ese contraste entre la realidad que arde en el Golfo Pérsico y el discurso que emana de la Casa Blanca es la historia más importante y más peligrosa de este momento. Soy George Will, columnista y comentarista político. Durante décadas he examinado el experimento estadounidense a través de la lente del liberalismo clásico y la prudencia constitucional. Siempre he sostenido que la salud de nuestra república depende de una comprensión lúcida de la historia, los límites del gobierno y los principios perdurables que sostienen una sociedad libre. Hoy quiero explicarles cómo llegamos a esta coyuntura actual y qué debemos hacer para restaurar la sobriedad y el rigor intelectual necesarios en nuestra vida pública. Si este análisis les resulta útil, los invito a suscribirse a este canal de YouTube ahora mismo, activar la campana de notificaciones y compartir este video con quienes necesitan entender lo que realmente está en juego. Cuéntenos también desde dónde nos ven, porque esta conversación trasciende fronteras y cada voz importa. Si lo que digo les parece honesto y necesario, denle me gusta y compártanlo. No se lo hagamos fácil a quienes prefieren que el ciudadano permanezca desinformado. Ahora bien, entremos en materia. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán acaba de ejecutar lo que ellos denominan la oleada número 82 de su llamada Operación Promesa Verdadera 4. Los blancos, esta vez, no fueron objetivos simbólicos ni instalaciones de segunda categoría. Fueron bases militares en Kuwait, en Bahrein, en Arabia Saudita, instalaciones donde Estados Unidos tiene desplegados sistemas de radar Patriot, aviones de reconocimiento marítimo P-8 Poseidón, drones MQ-9 Reaper y centros de comunicaciones satelitales. Las imágenes que circularon, difundidas por la propia Guardia Revolucionaria iraní, muestran el momento exacto en que comenzaron los ataques. Duraron prácticamente 24 horas. Las bajas reconocidas incluyen 2 personas que perdieron la vida en Abu Dhabi como consecuencia de los escombros de un misil iraní interceptado. Las sirenas de ataque aéreo han sonado en múltiples ciudades del Golfo. Esto ya no es una escaramuza periférica. Esto es una escalada de proporciones históricas. Y sin embargo, mientras todo esto ocurría, la Casa Blanca estaba produciendo declaraciones de un carácter que no tiene precedente en mi memoria de observador de la política exterior estadounidense, porque resulta que entre las declaraciones que Donald Trump hizo el día de ayer y durante la madrugada de hoy, aparece una en la que afirma que Irán le pidió que él fuera el nuevo ayatolá. Vaya. Permítanme detenerme aquí un momento, porque esto supera los límites de lo que cualquier persona con sentido crítico elemental puede admitir sin protestar. El ayatolá es el rango más alto dentro del Estado teocrático iraní. Es un liderazgo religioso, islámico, ejercido desde dentro de una tradición confesional que no tiene absolutamente nada que ver con Donald Trump, quien ni siquiera comparte esa religión. Lo que está ocurriendo, y lo digo con toda la precisión que 4 décadas de análisis político me permiten, es una desconexión total entre el discurso presidencial y la realidad verificable. Lo que agrava este cuadro es que hay personas que defienden estas declaraciones con fervor, que se indignan cuando alguien señala la otra cara de la moneda. Cuando el mismo Trump les está vendiendo ese mundo de fantasía en el que Irán y Estados Unidos supuestamente negocian en buenos términos y en el que los iraníes le habrían pedido al presidente estadounidense que los liderara espiritualmente, la pregunta que me formulo como analista constitucional es esta: ¿qué le ocurre a una república cuando sus ciudadanos no pueden ya distinguir entre la realidad y la propaganda que emana del propio poder ejecutivo? Las declaraciones iraníes al respecto no dejan espacio para la ambigüedad. Los propios funcionarios de Teherán han sido explícitos. Hasta que así lo decidamos, nada volverá a ser como antes.
Eso solo ocurrirá cuando la mera idea de actuar contra la nación iraní haya sido completamente erradicada de sus mentes. Nuestra postura ha sido la misma desde el primer día y seguirá siéndolo. Alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como ustedes, ni ahora ni nunca. Eso no suena a una delegación que acaba de pedirle a Trump que sea su guía espiritual. Eso suena exactamente a lo que es, una postura de confrontación activa y sostenida. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, es necesario examinar los ataques de anoche con cierto orden. En Bahrein, los drones impactaron un radar Patriot en el área de Sheikh Issa, que es precisamente donde se encuentra el cuartel general de la Quinta Flota de los Estados Unidos. En esa misma instalación, se reporta que fue alcanzado un hangar que resguarda los aviones de reconocimiento marítimo P-8 Poseidón. En otro de sus hangares se encuentran los MQ-9 Reaper. En Kuwait, la estación de comunicaciones por satélite de la base de Ali al-Salem fue blanco de ataques. Las instalaciones logísticas en Arif Jan sufrieron impactos durante toda la madrugada, incluyendo depósitos de combustible. En Arabia Saudita, los ataques se concentraron principalmente en la base de Al-Kark. En los Emiratos Árabes Unidos, aunque los sistemas de defensa interceptaron parte de los proyectiles, la caída de los fragmentos dejó, lamentablemente, 2 muertos y 3 heridos en Abu Dhabi. Lo que llama la atención no es solo la cantidad de objetivos atacados a lo largo de más de 24 horas, es la selección de esos objetivos. Irán no estuvo disparando al azar, se están destruyendo radares antiaéreos, se están eliminando plataformas de inteligencia y se están cortando enlaces de comunicación. Esa es una estrategia que tiene un propósito muy claro. Lo que Irán está ejecutando en este momento es una degradación sistemática diseñada para reducir la capacidad de respuesta de Estados Unidos antes de que pueda organizar una contraofensiva coordinada desde tierra. Y esto sucede precisamente cuando se anticipa una inminente escalada hacia una invasión terrestre, que es lo que Irán espera en las próximas horas. Hace 2 días señalé que lo inminente sería un ataque terrestre de Estados Unidos orientado a hacerse con el control de la isla de Hormuz, lo que tendría por propósito controlar el 90% de las exportaciones petroleras iraníes. El supuesto plazo de 5 días que la administración Trump le estaría dando a Irán no es otra cosa más que ganar el tiempo necesario para que las tropas estadounidenses desembarquen en la región y puedan iniciar la siguiente etapa del conflicto. Pero no es una tarea sencilla, porque Irán ya está blindando esas posiciones con todas las capas de defensa disponibles. El hecho de que estas islas estén tan próximas al territorio iraní convierte a las tropas estadounidenses en blancos considerablemente más vulnerables de lo que cualquier análisis superficial reconoce. Y lo que sabemos hasta este momento es que una invasión terrestre en esas condiciones sería, sin eufemismos, una verdadera picadora de carne. La gran diferencia con respecto a Ucrania es que allí no hay cadáveres estadounidenses. Los que murieron en el campo de batalla en Ucrania fueron, en su inmensa mayoría, ucranianos y rusos. En esta ocasión sería diferente, porque quienes estarían desembarcando serían entre 4.500 y 7.000 efectivos militares de los Estados Unidos. Esto no es una guerra proxy. Sería la primera vez en mucho tiempo que Estados Unidos pone a sus propios militares en el primer frente de combate. Según reportes que circularon en medios turcos e indios, en las últimas 24 horas se han registrado 230 operaciones del llamado Eje de la Resistencia. Hezbollah ejecutó por su parte 87 operaciones desde el sur del Líbano. Grupos armados en Irak realizaron 23 operaciones adicionales y las fuerzas iraníes llevaron a cabo 110 de las operaciones restantes.
Lo que esto significa, y es imperativo que lo entendamos bien, es que el frente ya no es solo Irán contra Estados Unidos e Israel. Estamos hablando de un frente unificado en el Golfo, una red de actores coordinados que opera simultáneamente desde el Líbano, desde Irak, desde Yemen y desde el propio territorio iraní. Cuando se habla de responder con fuerza, que es el discurso dominante en Washington, los blancos principales ya no están exclusivamente dentro de Irán. Ya estamos hablando de bases estadounidenses en Kuwait, en Qatar, en Bahrein, en Arabia Saudita, todas dentro del radio de acción de los grupos que Irán comanda y que están demostrando una capacidad de coordinación real. El número de puntos atacados en menos de 24 horas nos habla de una capacidad ofensiva que aún no ha sido degradada al nivel que Trump había sugerido. Paralelamente a este intercambio militar, el estrecho de Hormuz está funcionando bajo una lógica completamente distinta desde hace casi 2 semanas. Irán ha implementado un sistema de control que permite el paso exclusivamente a buques con destino a países que considera aliados. El estrecho de Hormuz está abierto para China, para Rusia, para la India, para Irak, para Pakistán, pero está cerrado para los aliados de Israel y de Estados Unidos. Las compañías energéticas como Qatar Energy, Shell y Kuwait Petroleum han invocado cláusulas de fuerza mayor para no entregar sus pedidos de combustible. La refinería de Ras Tanura en Arabia Saudita, que procesa 550.000 barriles de petróleo diarios, detuvo operaciones. Irak redujo su producción en un 70%. Desde el 13 de marzo, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica estableció un sistema de peaje en el que los buques deben presentar documentación detallada, obtener códigos de autorización y ser escoltados, pero por los iraníes, no por los estadounidenses. Irán es quien decide quién pasa y quién no. De más de 170 buques que antes solían cruzar diariamente, ahora se habla de apenas 26. Lo que antes cruzaba en un día, ahora no es ni lo que se cruza en un mes completo. Esto ya no es una amenaza, es una política activa que afecta el 20% del petróleo y el 20% del gas natural licuado que se mueve en el planeta. Hay 2 elementos que me parecen de especial relevancia analítica más allá del titular militar. El primero es lo que yo llamaría la simetría operativa de este conflicto. Irán no tiene el equipo militar que tiene Estados Unidos. Es enormemente inferior en términos convencionales. Pero lo que Irán está haciendo es utilizar drones que cuestan una fracción de lo que vale un interceptor Patriot. El Pentágono ha reportado que los primeros 6 días de esta operación le costaron a Estados Unidos $11.300 millones. $11.300 millones que se esfumaron en 6 días. Y desde entonces, el gasto militar de Estados Unidos ronda los $1.000 millones diarios. El costo total de la operación ya supera los $30.000 millones, sin contar las pérdidas que no han sido reconocidas oficialmente en portaaviones, destructores, flota naval y flota aérea. He sostenido durante toda mi carrera que la República solo puede sostenerse cuando el pueblo está adecuadamente informado. Y el hecho de que soldados estadounidenses estén muriendo en este conflicto y de que sus familias se vean privadas del derecho a saber que sus hijos ya no están en este mundo es una violación de los principios más elementales del contrato entre el gobierno y el ciudadano. Ayer vi una declaración de un gobernador de los Estados Unidos que le dirigía un llamado al hijo de Trump, diciéndole que era momento de que se alistara en el ejército y fuera a pelear por la guerra que su padre inició antes de seguir mandando a los hijos de otros a morir. Esa pregunta, incómoda como es, refleja algo muy profundo sobre la naturaleza de esta guerra y sobre quiénes están pagando realmente
realmente su costo. Ese ritmo no es sostenible para Estados Unidos. Y en un sistema que, por encima de todo lo demás, funciona bajo la lógica de la racionalidad económica, gastar 30,000 millones de dólares en menos de un mes es una señal de alarma que ningún análisis honesto puede ignorar, sobre todo cuando el adversario puede sostener su capacidad ofensiva con recursos incomparablemente menores. En el frente diplomático, 6 países del Golfo emitieron una declaración conjunta en Jordania condenando los ataques iraníes. Eso era predecible. Pero lo que no pasó desapercibido es que en esa misma declaración exigieron a Irak que tomara medidas para detener los ataques que salen desde su propio territorio. Esa es una presión directa sobre Bagdad para que frene a los grupos armados que operan dentro de sus fronteras y sobre los cuales el gobierno iraquí ha perdido el control. Es también un reconocimiento implícito de que los países del Golfo consideran que la escalada ya no puede contenerse solamente con defensa aérea y de que el problema no está únicamente en Irán. Mientras eso ocurre, hay actores que están sacando ventaja considerable sin necesidad de disparar un solo tiro. Azerbaiyán, que ve cómo el corredor medio de comercio que conecta Europa con Asia Central se convierte en la única ruta viable para evitar el estrecho de Hormuz, está incrementando sus ingresos por exportaciones de gas de forma sustancial. Pero lo que nadie está diciendo con claridad es que el petróleo no es lo único que va a transitar por ese corredor. En un país cuyos niveles de corrupción son notoriamente elevados, también van a circular armas, y eso no lo puede impedir ni Estados Unidos ni Israel. Irán tiene maneras de armarse. Quien esté esperando que Irán agote sus municiones en este conflicto debería considerar seriamente que es más probable que se agoten primero las de Estados Unidos, porque Estados Unidos viene de un conflicto en Ucrania que ha sido enormemente desgastante. Viene de armar a aliados en Corea del Sur, Japón y Taiwán, y las reservas militares del Pentágono bajo la administración anterior llegaron a niveles históricamente bajos. Por el otro lado, China y Rusia están apoyando a Irán bajo la mesa, porque este conflicto representa para ellos la oportunidad de oro que habían estado esperando: jugar una guerra proxy contra Occidente, de la misma manera en que Occidente jugó una guerra proxy en Ucrania. En cuanto a las negociaciones formales, la realidad es que no existen. El canciller iraní ha dejado perfectamente claro que lo que hay son intercambios de posiciones y advertencias a través de intermediarios, una comunicación sobre líneas rojas, pero no conversaciones de alto el fuego. Es falso que Irán le haya pedido a Trump que fuera su nuevo ayatolá. Pakistán recibió un plan de 15 puntos de la administración Trump para facilitar una desescalada. Se lo transmitió a Irán, e Irán lo recibió sin que eso se tradujera en ningún cambio de postura. Los ataques continúan y los frentes se multiplican. Lo que tenemos entonces es un escenario donde Irán ya demostró que puede degradar la infraestructura militar estadounidense en la región sin necesidad de recurrir a armas nucleares. Pero esa tentación no va a desaparecer por sí sola. Puede que Irán no tenga armas nucleares, pero eso no garantiza que en el transcurso de este conflicto no se recurra a ellas desde otro lado. Si Estados Unidos o Israel se sienten acorralados, siempre existe una última opción antes de aceptar una derrota, y ese es precisamente el elemento más peligroso de este conflicto, que nadie está ganando, sino que simplemente vamos a ver quién pierde más. Eso le otorga a Irán una capacidad de presión que trasciende lo militar y que toca directamente los precios de la energía, las rutas comerciales globales y la estabilidad de países que hasta hace pocos meses parecían haber normalizado sus relaciones con Tel Aviv.
Los países del Golfo, que quedaron atrapados en medio de este conflicto, cuyos sistemas de defensa interceptaron lo que pudieron pero están ya saturados, están expresando su condena formal a los ataques iraníes, pero también expresan una frustración profunda, porque la seguridad del Medio Oriente ya no está garantizada para ellos, y quien se suponía que sería el garante de esa seguridad no solo no logró protegerlos, sino que les estalló una guerra sin previo aviso. La pregunta que permanece sin respuesta es la más elemental. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Cuándo va a parar? Esta es la oleada número 82 y nada indica que sea la última. Lo que tenemos frente a nosotros pinta para ser un conflicto prolongado, estructuralmente inestable y sin una salida diplomática visible en el horizonte. Un conflicto que no va a terminar bien y cuyo costo en vidas y en recursos recaerá sobre ciudadanos que merecen una clase política capaz de decirles la verdad. He observado muchos conflictos en mi carrera. He visto cómo las grandes potencias cometen errores de cálculo que cuestan generaciones enteras. Y lo que me resulta más perturbador de este momento no es el fuego cruzado en el Golfo, es la frivolidad con la que se administra la narrativa de este conflicto desde Washington. Una república madura necesita líderes capaces de mirar la realidad de frente, de reconocer los límites del poder y de actuar con prudencia constitucional. Lo que estamos viendo, en cambio, es una administración que confunde la retórica con la estrategia y que parece creer que la opinión pública puede ser moldeada indefinidamente mediante declaraciones desconectadas de los hechos. Hay otro elemento que merece atención y que rara vez aparece en el análisis convencional de este conflicto. Los países del Golfo que han sido arrastrados a esta situación no son actores pasivos. Sus monarquías, sus economías basadas en la exportación de energía y su dependencia histórica del paraguas de seguridad estadounidense los colocan en una posición de enorme vulnerabilidad política. Cuando esos países firman declaraciones conjuntas condenando a Irán, lo hacen porque no tienen otra opción diplomática visible. Pero entre bambalinas, muchos de sus líderes deben estar preguntándose si el precio de mantener su alineación con Washington es demasiado alto frente a lo que está ocurriendo en sus propios territorios. Esa es la dimensión que más me preocupa desde una perspectiva de largo plazo. La credibilidad de Estados Unidos como garante de la seguridad regional no puede recuperarse de la noche a la mañana. Una vez que los aliados comienzan a dudar de la voluntad y la capacidad de su protector para defenderlos, el reordenamiento geopolítico que se produce es lento pero irreversible. China y Rusia lo saben y están apostando precisamente a que este conflicto acelere ese proceso de erosión de la influencia estadounidense en el Golfo. La historia no perdona esa clase de imprudencia y los ciudadanos, cuando finalmente toman conciencia del costo real de estas decisiones, tampoco. Eso es lo que yo he hecho durante 4 décadas. Decir la verdad aunque resulte incómoda. Y hoy, más que nunca, esa vocación es una obligación.